Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola a todos, buenas tardes. Hoy es día 27 de junio del 2025 y en España ahora son las 17:47 de la tarde. Bien, vamos a terminar la semana con, con el vídeo de hoy, pero primero vamos a anunciarles el que veremos Dios mediante el próximo lunes. Y vamos a ver un artículo de mi libro Reflexiones acampados en Gilgal, tomo 3, que se titula El reconocimiento de César Vidal. Es un artículo que escribí con relación a unos vídeos que había puesto de él, que desgraciadamente los han quitado todos de YouTube. Simplemente decirles que cuando ustedes sepan de vídeos de autores que YouTube está quitando, eso es porque son especialmente los que tienen que buscar y tienen que leer. Quizás en otros canales, por los títulos los puedan encontrar, porque yo a veces he conseguido otros canales, pero eran en concreto 3 predicaciones de César Vidal que, eh, que me gustaron mucho. Ya saben que César Vidal, aparte de muchas cosas, es geopolítico y está ahora mismo es más conocido seguramente por su por su programa radiofónico, La Voz de César Vidal. Se emite a través de César Vidal Televisión también. Y toca temas diversos, sobre todo tema económico, editorial, temas geopolíticos con Lorenzo Ramírez y demás. Y de verdad que merece la pena, es un hombre al que seguir, porque por lo menos es una persona que trata de ajustarse a la palabra de Dios. Y aunque esos temas ese programa no es puramente, digamos, espiritual, pero sí se hace también de vez en cuando honra al nombre de Dios. César Vidal siempre mete sus cuñas por aquí o por allá y merece la pena seguirle. Bueno, no les digo más porque lo veremos el próximo día completamente. Bueno, pues dicho esto, vamos a ver si nos podemos ir a lo que tenemos para hoy, que trata del arrepentimiento. Como ven por la señal, un cambio de sentido, es un giro de 180 grados. Cuando el Señor nos decía al profeta, volveos a mí, es porque estaban caminando dándole la espalda a Dios. Y el llamado era a volverse a Dios y darse la vuelta de 180 grados y empezar a caminar hacia Él, no a alejarse de Él, porque el camino de espaldas a Él es un camino que nos aleja más y más de Él. Como suelo decir yo, marchas sí, pero hacia Jesús. No hacen faltas marchas para Jesús, como se hace ahora casi en imitación de las procesiones de Semana Santa o algo parecido, o las manifestaciones, sino marchas hacia Jesús, es lo que quiere el Señor. Bueno, esta es la segunda sección del libro del doctor Stephen Jones, Leche de la Palabra de Dios, la leche de la Palabra de Dios, donde estamos estudiando Hebreos 6 del 1 al 2, pero es la leche de la Palabra de Dios vista desde la óptica o desde la luz o bajo la luz de tabernáculos, así que no es solo para neófitos, sino para cualquiera, viene muy bien. Y entonces vimos la primera sección que nos hablaba de la fe, de fe en fe, el crecimiento de fe en fe, y ahora vamos a ver en esta sección 2 lo que es el arrepentimiento. Y vamos a ver la parte 1 del arrepentimiento y la parte 2 que veremos a continuación.
Bueno, parte 1, arrepentimiento. Dice Hebreos 6.1, identifica el arrepentimiento de obras muertas como parte de la leche de la palabra que los creyentes veteranos deberían haber dominado. Ya hemos cubierto el segundo ejemplo de dicha leche, que es la fe en Dios. Las obras muertas, por si alguno no ha captado bien su significado, son aquellas obras muertas, buenas entre comillas, porque no son malas, pero que hacemos sin que Dios nos las haya mandado. Y son muertas porque están hechas al margen de Dios o separadas de Dios. Y en el reino solo vale lo que fluye directamente de Dios, del reino del Padre, porque todo lo demás que nosotros queramos hacer, el Señor no lo acepta porque viene del árbol del conocimiento del bien y del mal. En este caso sería del bien, pero, pero es de un bien que no se nos ha mandado, no se nos ha encomendado hacer por parte del Señor. Así que eso son obras muertas, obras separadas de Dios. Y es difícil porque eso entra del rango de lo que podemos denominar el activismo, el hacer cosas para Dios, muy típico de Pentecostés y de las iglesias, que precisamente es lo contrario que quiere el Señor, que es llevarnos al final de nuestras fuerzas a nuestra rendición y que dejemos de hacer, que nos rindamos y que a partir de ahora estemos quietos y no hagamos sino lo que vemos hacer al Padre y no hablemos sino lo que oímos hablar, oigamos hablar al Padre. Eso sería dejar las obras muertas. Para eso, lógicamente, hay que morir a la carne y, como siempre, cruzar el Jordán, donde uno empieza a entrar en el shalom de Dios, en el reposo de Dios. Eso es precisamente estar quietos y conocer que yo soy Dios. Salmo 46.10, que ya saben que es mi versículo lema por excelencia. Bueno, avanzamos. He descubierto que la mayoría de los creyentes, dice el doctor Jones, tienen suficiente conocimiento de la leche de la palabra de Dios como para sobrevivir, pero no lo suficiente para entender realmente la carne de la palabra, como se la llama en Hebreos 5.2. Ahí nos habla en Hebreos 5.12, perdón, de la carne de la palabra, y en Hebreos 6, como hemos dicho antes, nos habla de la leche de la palabra. Por lo tanto, es necesario hacer un estudio más exhaustivo de la leche para proporcionar la base para estudios más profundos de la carne. Siguiente epígrafe, las palabras hebreas para arrepentimiento. Hay dos palabras principales en el Antiguo Testamento hebreo que se traducen como arrepentirse. La primera es Nakham, N-A-K-J-A-M, acentuado en la A. Nakham, que quiere decir lamentarse, arrepentirse, consolar, reconfortar. Y la segunda es Sho'ob, que quiere decir volverse o regresar. Sho'ob se escribe S-H-O-O y B grande, como dirían algunos B alta. Nosotros no decimos B alta porque aquí es B o V. La V pequeña sería V, o sea, la B pequeña es la V. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho y no lo hará, lo ha hablado y no lo cumplirá. Ser Dios significa nunca tener que decir lo siento, nunca confundirse. Cada palabra que sale de su boca se cumplirá porque su palabra hace existir lo que no existe. Si hay algo que no existe, basta que Dios lo pronuncie para que venga la existencia. Romanos 4:17 nos lo dice. La existencia misma depende de su palabra. Naham también se usa dos veces en Isaías 41, que dice consolad, Naham, consolad, Naham, a mi pueblo, dice vuestro Dios. Esta es la raíz de la palabra consolador y es la palabra de la que proviene la idea del consolador en el Nuevo Testamento. Ver Juan 14 del versículo 26 de la King James Version. En Lamentaciones 1:9 leemos que cuando Jerusalén fue destruida por Babilonia, el profeta se lamentaba diciendo que no tiene consolador. Esto sugiere que el consolador aún no había llegado y de hecho el pueblo no estaba arrepentido de sus pecados. En general, lo único que sentían o lamentaban era que su ciudad hubiera sido destruida y que hubieran sido llevados cautivos a Babilonia.
Otra palabra hebrea traducida a arrepentirse es sho'ob, como dijimos antes. Generalmente se traduce como volver o volverse. Volver o volverse. Arrepentirse es cambiar de rumbo y regresar al camino santo. Isaías 9:13. Como dice Apocalipsis, creo que 3:20 o algo así, no sé, 3. Mira dónde has caído y arrepiéntete. Cuando vemos que las cosas están muy mal, lo mejor es que nos paremos, miremos a ver cómo está el panorama antes de seguir extraviándonos más. Y entonces que el Señor nos muestre el camino de regreso al punto donde nos desviamos. Y eso es arrepentirse. Dice Isaías 9:13. Pero el pueblo no se vuelve, Shoop, al que los hirió, ni busca al Señor de los ejércitos. Y Dios nos hiere cuando vamos por mal camino, pero nos hiere para que nos demos cuenta de que tenemos que volvernos a Él, que nos estamos alejando. Arrepentirse entonces es un cambio de mentalidad o de corazón, un cambio de actitud, cambiar de actitud con respecto al Señor. Es una nueva forma de pensar que se traduce lógicamente en un cambio de comportamiento, porque eso sería un arrepentimiento de boquilla que no sirve para nada, ¿no? Que la fe sin obras está muerta. Si tal arrepentimiento es producido por la revelación divina del Espíritu, como debería, entonces el resultado es un cambio de naturaleza que se alinea mejor con la naturaleza de Dios mismo. Tener una fe que justifica, como nos dice Pablo, no es una cuestión de obras, pero aún así esa fe resulta en obras, un cambio de comportamiento, porque Santiago 2:17 nos dice, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Es decir, la justificación no requiere fe, es automática, es por pura gracia, pero si realmente ha sido una fe auténtica, nos va a llevar más adelante a hacer las obras, a la salvación del alma. La salvación del espíritu es gratuita, pero en la salvación del alma se requiere la obediencia, hasta que llegamos a rendir el ego, el yo, y entonces empezamos a vivir, a andar en el espíritu. Nuevamente leemos en Santiago 2:22 lo que sigue. Veis que la fe obraba juntamente con sus obras, las de Abraham, se entiende, y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada. Es decir, ahí está la palabra teleio, acabada, consumada. Como resultado de las obras, la fe fue consumada. Así que, si la fe no produce ningún cambio en la vida de un creyente, entonces está muerta. Como dice Santiago, no tiene ninguna cualidad vivificante. La fe genuina, entonces, resulta en arrepentimiento y en un cambio de la perspectiva de la vida, así como en el comportamiento. Por esta razón he elegido estudiar la fe primero y el arrepentimiento después, aunque Hebreos 6:1 enumera el arrepentimiento primero y la fe después. Bueno, es así, ¿no? Hemos creído, eso lógicamente nos lleva a dar el paso de obediencia en el bautismo y después, pues el Espíritu, a medida que empieza a orar a nosotros, empieza a decir, ahora tienes que salir de Egipto, tienes que salir de tu tierra y de tu parentela y tienes que dejar las cosas que antes hacías y empezar a hacer cosas nuevas, las cosas del reino, ¿no? Bien, siguiente epígrafe, la palabra griega para arrepentimiento. Mateo 3:2 dice, arrepentíos, la palabra es metanoeo, pero metanoia es un cambio, es un arrepentimiento, es un cambio de mente, porque el reino de los cielos está cerca. Arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. La palabra griega metanoeo proviene de meta, que quiere decir con, y noeo, que quiere decir perfección o comprensión. El verdadero arrepentimiento no es posible sin comprender qué acciones y actitudes deben cambiarse. El arrepentimiento va más allá de un sentimiento emocional de arrepentimiento. Cuando Juan el Bautista y Jesús pidieron arrepentimiento, no hay duda de que dieron ejemplos específicos del cambio que era necesario realizar. ¿Cómo arrepentirse? Siguiente epígrafe. La ley de Dios es la expresión de su naturaleza y es la norma justa para el universo, pero la humanidad es mortal
y corruptible y no es capaz de vivir plenamente según sus normas. Por eso es importante la fe, porque la fe imputa justicia a los injustos, Romanos 4:3, llamando Dios a lo que no es como si fuera, Romanos 4:17. Algunos se confunden con esto porque creen que pecan y entonces piensan que no, yo no fui engendrado de nuevo, porque si no, no caería. Entonces, otra vez dice, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, bla, 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 bla. Y así, un día y otro y otro y otro, ¿no? Usted lo hizo una vez, la fe fue auténtica, usted quedó engendrado del Espíritu, y entonces Dios ya lo ve a usted como si estuviera perfeccionado, lo ve a través de Cristo y lo ve en Cristo. Lo ve con las ropas del hermano mayor, así como Isaac vio a Jacob con las ropas del hermano mayor Esaú y le pudo dar la bendición, aunque era un mentiroso y estaba haciendo las cosas. Señor, cuando empezamos sabe que estamos pues sin tocar, no hemos cambiado nada, pero ya como Él se ha comprometido a hacer eso Él, no es una promesa nuestra de hacer, sino es la promesa Él de cambiar nuestro corazón y escribir su ley en nuestros corazones. Él sabe seguro que no puede fallar y por tanto nos llama justos ya anticipadamente, por decirlo así. Somos objetivamente justos, pero seremos subjetivamente justos cuando el Señor acabe el trabajo con nosotros. Entonces no necesitamos pedirle al Señor que nos salve cada vez que pecamos, sino decimos pedirle, Señor, lávame con tu sangre y continuar caminando, sabiendo que estamos en un camino de perfección, en un camino de maduración. Dios nunca esperó que la ley hiciera justo a nadie, porque cambiar el comportamiento no podía cambiar la naturaleza de nadie. Esta es la gran debilidad de la ley. No que la ley sea injusta, sino que el corazón del hombre es injusto. La ley exige que nos conformemos a su naturaleza, pero no nos faculta para cumplir esas demandas. Ese es el problema de la ley, que nos exige, pero no nos da la capacidad. Somos criaturas caídas y no tenemos la capacidad. Es solo cuando Dios viene a morar en nosotros que empezamos a tener la capacidad, por su poder, de ir cambiando y de ir progresando. En cambio, se requiere que el Espíritu Santo obre dentro del corazón de uno y escriba sus leyes en él. Hebreos 8:10. Y eso lo hace pues llevándonos al bautismo de Espíritu Santo y fuego al desierto para ser tentados a las tribulaciones. Es necesario que con muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos y entonces pues a través de ese proceso, de ese trato, de la disciplina del Espíritu Santo, del quebrantamiento del hombre exterior, de la revelación, pues nosotros llegamos a ir conformándonos a la naturaleza del Señor, no solamente de nombre, sino por experiencia. El problema en los días de Jesús y en nuestro tiempo es que incluso los líderes religiosos habían desarrollado aplicaciones incorrectas de la ley. Tenga en cuenta que la mayoría de su audiencia eran personas religiosas que habían sido educadas en la ley en cada sinagoga. Sin duda estaban presentes asesinos, ladrones y prostitutas, pero eran una pequeña minoría. De hecho, la mayoría de los líderes religiosos no sentían la necesidad de arrepentirse, ya que creían que estaban observando con rectitud todas las leyes. Pero ¿lo hacían realmente? En Mateo 15, 1 al 2 leemos. Vamos a poner esta interrogación aquí mejor. Pero ¿lo hacían realmente? En Mateo 15, del 1 al 2 leemos. Entonces vinieron a Jesús algunos fariseos y escribas de Jerusalén y le dijeron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Fíjate que dice la tradición, no la ley, la tradición de los ancianos. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Bueno, aquí debería leerse de esta forma. Y le dijeron, y aquí también falta además las comillas. Y le dijeron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. No había ninguna ley que les ordenara
lavarse las manos antes de comer. Era una tradición basada en Segundo de Reyes 3:11 que dice: aquí está Eliseo, hijo de Safat, el que vertía agua sobre las manos de Elías. Aprovechamos para decir aquí que si usted quiere ser usado por el Señor, como lo fue Eliseo, primero tiene que servir, vertir el agua en las manos de sus líderes, es decir, ser un siervo para otros que van delante, porque sólo así podemos, un segundito, bien, pues Eliseo sirvió, fue el siervo de Elías, pero luego llegó a tener una unción doblemente que la que tuvo Elías. Hay algunos que nunca quieren servir, nunca quieren someterse, no aprenden la autoridad, ni la obediencia, ni la sumisión, y por lo tanto no van a ninguna parte. Bueno, continuamos. Por tanto, se convirtió en una tradición bautizar las manos para limpiarlas ceremonialmente antes de comer. Esto se hacía vertiendo agua sobre sus manos. Sin embargo, no había ninguna ley que ordenara al pueblo hacer esto. Ninguno de los profetas posteriores interpretó la ley de esa manera. La respuesta de Jesús llegó en Mateo 15 del 3 al 6 diciendo: y él respondió y les dijo: ¿por qué vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que habla mal del padre o de la madre será condenado a muerte. Levítico 29. Pero decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, todo lo que tengo para ayudarte se lo he dado a Dios. La palabra es, decían, raká, ¿no? Todo lo que tengo para ayudarte se lo he dado a Dios. No debe honrar a su padre ni a su madre. Es decir, para no tener que darles y ayudar a sus padres, decían que era para Dios, raká. Y con esto invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Parece que los líderes religiosos habían elevado el principio de dar ofrendas a tal importancia que esas ofrendas a menudo reemplazaban las necesidades de sus padres en el hogar. O sea, ponían las ofrendas por encima de las necesidades de sus padres en el hogar. Se suponían que las ofrendas eran ofrendas libres, Levítico 23:38, es decir, voluntarias. Sin embargo, el fallo de los ancianos decía que era un acto justo darle a Dios, es decir, al templo, lo que el padre o la madre necesitaban. Esto, dijo Jesús, violaba el quinto mandamiento, ¿verdad? Jesús concluyó en Mateo 15, del 7 al 9, hipócritas, con razón profetizó de vosotros Isaías, en Isaías 29:13, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pero en vano me honran enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Este era un ejemplo de anarquía que mostraba su necesidad de arrepentimiento. Otro ejemplo importante era su actitud hacia los no judíos. La ley ordenaba al pueblo tratarlos como iguales ante la ley. Números 15, del 15 al 16 ordena: en cuanto a la asamblea, un estatuto habrá para vosotros y para el extranjero que habita con vosotros. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como tú eres, así será el extranjero delante del Señor. Una misma ley y una misma orden habrá para vosotros y para el extranjero que habita con vosotros. Que se lo digan a los sionistas y a los del judaísmo de hoy, no a todos los del judaísmo, pero a la gran parte que ellos dicen que son superiores y que tienen que tener no sé cuántos miles de esclavos cada uno, 1000 y pico cada uno, algo así. Los días festivos también deben ser observados por todas las personas, independientemente de su origen étnico, siempre que quisieran adorar a Dios, al Dios de Abraham. Por eso Jesús trató a los romanos, griegos, cananeos y samaritanos con respeto y amor según los mandamientos de la ley, pero al hacerlo rompió las tradiciones de los ancianos. El Señor se preocupaba por la ley y no por las tradiciones de quedar bien con los hombres, con las tradiciones de los hombres. Incluso los propios discípulos no comprendieron esto plenamente hasta más tarde. Pedro, por ejemplo, fue guiado por el Espíritu en una visión para ministrar a las tropas romanas en la casa de un centurión llamado Cornelio.
Cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, quedó sorprendido. Después de todo, el Espíritu Santo había sido prometido a los israelitas, no a los extranjeros, eso pensaba Pedro. Leemos en Hechos 10 del 44 al 45 que mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. El Espíritu Santo actuó, pues eso, como Dios, porque si hubiese sido iniciativa de Pedro, pues entonces le habían acusado a él, pero como fue el Espíritu, de forma soberana el que lo hizo, pues tuvieron que hacer mutis por el foro los judaizantes, ¿no? Todos los creyentes circuncidados que habían venido con Pedro estaban asombrados de que el don del Espíritu Santo hubiera sido derramado también sobre los gentiles. Por eso no se les echaron encima, porque había sido el Espíritu de forma soberana quien lo había hecho. Si estos creyentes judíos hubieran entendido Deuteronomio 16 del 10 al 12, no habrían tenido ningún motivo para estar sorprendidos o tan sorprendidos. Allí leemos acerca de la fiesta de las semanas, llamada más tarde con el término de Pentecostés, ya sabes, por la cuenta del Homer, los 50 días, o del Homer. Versículo 10 dice: entonces celebrarás las fiestas de las semanas a Yahvé tu Dios, y al extranjero, la palabra es gar, extranjero, y al huérfano. Te acordarás de que fuiste esclavo en Egipto, y tendrás cuidado de observar estos estatutos. A todos se les ordenó guardar la fiesta de las semanas, Pentecostés, incluidos los no judíos. Sin embargo, los judíos que acompañaban a Pedro se sorprendieron cuando el Espíritu vino sobre los gentiles. Sin duda ese día vino sobre ellos un espíritu de arrepentimiento. Sus mentes cambiaron y con suerte comenzaron a comprender al Dios imparcial de Israel, tal como leemos en Hechos 10, 34 al 35, que dice: Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, no es parcial, Dios es un Dios imparcial, trata a todos los seres humanos por igual, sino que en cada nación el hombre que le teme y hace lo correcto le es acepto, es bienvenido a él. En los días de Jesús e incluso en la iglesia primitiva había una gran necesidad de arrepentimiento para que los hombres pudieran entender al Dios imparcial. Él no es solo el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Él es el Dios de toda la tierra, como nos dice Isaías 54:5. Bueno, nos vamos a la parte 2 de la sección 2, que se titula Justicia, imparcialidad y no oprimir. En Éxodo 23, la ley de justicia imparcial está protegida por una variedad de leyes que declaran ciertas acciones como pecado o crimen. Éxodo 23:1 prohíbe los falsos testimonios, lo que reitera el 9º mandamiento: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Éxodo 20:16. Tolerar testigos falsos es negar la igualdad de justicia para todos, y el pueblo debe levantarse y exigir el arrepentimiento a sus jueces y al propio sistema judicial. Éxodo 23:2 también prohíbe la parcialidad hacia el pobre. En el mundo actual, a muchas personas les parece bien que los impuestos se aumenten más allá del límite bíblico para ayudar a los pobres. Socialismo, ¿verdad? Aumentar los impuestos más allá del límite bíblico es en sí mismo un robo, una violación del 8º mandamiento. No hurtarás, dice Éxodo 20:15. Es pecado robar a los ricos para dárselo a los pobres, aunque parezca un acto de amor. La táctica de Robin Hood no es bíblica. El Señor, ya saben que hace al contrario, más bien. Él le quita el talento a aquel que lo esconde y se lo da al que tiene más talentos. El socialismo es a la inversa, porque son más listos que Dios. Bueno, por supuesto, si un hombre rico ha obtenido su riqueza de forma ilícita, entonces debería pagar restitución a sus víctimas, pero si lo ha conseguido de forma lícita, pues muy bien, no hay por qué ponerle un límite. Éxodo 23:7 dice: mantente alejado de la acusación falsa y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable. Los no nacidos son
las almas más comunes entre los inocentes y los justos de hoy. Han sido masacrados por millones desde 1973. Recientemente la Corte Suprema anuló el caso Roe versus Wade, que otorgaba a las mujeres el derecho de asesinar a sus propios hijos antes de que nacieran, que otorgaba, perdón, a sus hijos el derecho de asesinar a sus propios hijos antes de que nacieran, pero la Corte dejó la cuestión como competencia de los estados en lugar del gobierno federal. Entonces esto no resolvió completamente el problema desde el punto de vista de Dios. Aquellos estados en particular que continúan permitiendo el aborto deben arrepentirse junto con las personas que ven ese asesinato como un derecho humano. Nuestra Declaración de Independencia dice que todos los derechos provienen de Dios, no de los gobiernos. Matar a los no nacidos no es un derecho otorgado por Dios, sino un mero privilegio otorgado por hombres impíos, ¿eh? que han hecho que cosas que son pecado sean lícitas, sean legales. Éxodo 23:8 dice: no aceptarás soborno porque el soborno ciega a los clarividentes y trastorna la causa de los justos. En muchos países los hombres utilizan sus posiciones de autoridad como fuente de ingresos. Cuando se les da la autoridad para expedir permisos o permitir el paso o alguna otra autoridad, a menudo exigen un soborno del público, a menudo exigen un soborno del público para complementar sus salarios. En muchos países ese tipo de soborno se ha convertido en una forma de vida y se ha normalizado hasta el punto que incluso los creyentes cristianos lo practican sin ningún remordimiento de conciencia. Esto subvierte la causa de los justos y Dios exige que se arrepientan. Cuando los creyentes hacen tales cosas, sus obras no coinciden con su fe y debemos recordarles que la fe sin obras está muerta. Santiago 2:26. Santiago exige arrepentimiento para que las obras prueben la fe. Siguiente epígrafe: oprimir a los extranjeros. Éxodo 23:9 dice: no oprimiréis al extranjero, ya que vosotros conocéis los sentimientos del extranjero, porque también vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Esto se repite en Éxodo 22:21. Como ya hemos visto, se debe igual justicia a los extranjeros y a los peregrinos que se encuentran en la tierra. Incluso si no viven en la tierra, deben observar sus leyes y también recibir igual justicia si se violan sus derechos. Ya hemos visto en Números 15, del 15 al 16, cómo Dios exige un sistema de justicia de un solo nivel para todos. La opinión judía predominante dice que los judíos son responsables de guardar la ley de Moisés, mientras que los gentiles están sujetos únicamente a las llamadas leyes de Noé. Génesis 9, del 1 al 7. Esta creencia se basa en la opinión de que los gentiles son incapaces de comprender o ajustarse a la ley de Moisés. Esta visión, a su vez, tiene sus raíces en la creencia de que los no judíos son meros animales, mientras que las almas judías pertenecen a un orden superior. Sin embargo, Éxodo 23:9 derriba esa idea. Dios les recuerda a los israelitas que fueron extranjeros en la tierra de Egipto, donde fueron tratados como desiguales de los egipcios. Implica también que Dios había sometido a los israelitas a esclavitud para inculcarles el aborrecimiento de la desigualdad. Desafortunadamente olvidaron esta lección y volvieron a interpretaciones basadas en el interés propio. Es decir, que los judíos, por mucho que dicen, siguen la Misná y el Talmud y lo que quieran ellos, pero la ley, la Torá, no la siguen. Saúl persigue a los gabaonitas. Los gabaonitas eran una tribu cananea que hizo un pacto de paz con Josué en Josué 9. Aunque engañaron a Josué, haciéndole creer que venían de lejos, Dios hizo que Israel cumpliera la palabra que les dieron. Ellos, los gabonitas, tenían miedo de que iban a ser conquistados por Josué, que los iban a aniquilar. Entonces se les ocurrió
coger pan viejo que ya estaba enmohecido y ponerse vestidos viejos y zapatos gastados y todo eso, y ir allí haciéndose pasar por lo que no eran, que pasaban de lejos, y entonces eh, eh, pues consiguieron salirse con la suya engañando al pueblo de Israel. Pero como les habían prometido, a pesar del engaño, que no les iban a hacer daño, pues entonces tuvieron que cumplir su promesa. Dice, se les dio la responsabilidad de ayudar en el tabernáculo de Silo, Josué 9:27, que era precisamente la función de los propios levitas, nada menos. Así que vemos la gracia de Dios. Les dieron con un engaño, pero Dios les dio la gracia y los dio una labor que era especial, espiritual, digamos, ¿no? Algunos siglos después, el rey Saúl, en su rebelión contra Dios, persiguió a los gabaonitas e incluso mató a 7 de ellos. Leemos en 2 de Samuel 21:1. Y hubo hambre en los días de David durante 3 años, año tras año. Y David buscaba la presencia del Señor, y el Señor le dijo, es por Saúl y su casa sanguinaria porque él mató a los gabaonitas. Sin duda, Saúl pensó que estaba agradando a Dios al deshacerse de los cananeos. Su visión de la ley era distorsionada. Entonces Dios trajo hambre a la tierra, no mientras Saúl vivía, sino hacia el final del reinado de David. La hambruna no fue causada por David, pero David tuvo que resolverla para poner fin a la hambruna. Este es un caso en el que David restableció la igualdad de justicia con los cananeos. El siguiente epígrafe, Isaías interpreta la ley. Isaías nos da la interpretación clara de la ley de igualdad entre judíos y gentiles, ¿no? Por decirlo, puede estar los extranjeros. Isaías 56 del 6 al 8 dice, y también los extranjeros, la palabra es ben nekar, hijos de extranjeros, que se unen al Señor para ministrarle y amar el nombre del Señor para ser sus siervos, todos los que se guardan de profanar el sábado y se mantienen firmes en mi pacto, aún a aquellos los llevaré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptables sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El Señor Dios, que reúne a los dispersos de Israel, declara, aún reuniré otros a ellos, a los que ya están reunidos. Nos hablaba de nosotros que no estábamos presentes, ¿no? Los extranjeros debían disfrutar de igualdad de acceso a Dios en su casa de oración, es decir, en el templo. Isaías se refería a la oración de dedicación de Salomón, que Salomón hizo en 2 de Crónicas 6, 32 al 33, que dice así, también respecto al extranjero que no es de tu pueblo, Israel, cuando viene de tierra lejana por causa de tu gran nombre y de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, cuando viene y ora hacia esta casa, entonces oye desde el cielo, desde tu morada, y haz conforme a todo lo que el extranjero te pida, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y sepan que esta casa que he edificado es llamada por tu nombre. Isaías explicó la oración de dedicación de Salomón para hacernos saber con toda seguridad que el templo era una casa de oración para todas las personas, para todos los pueblos, incluidos los extranjeros. Siglos más tarde, en las décadas previas al nacimiento de Jesús, el rey Herodes desmanteló el segundo templo y reconstruyó un templo que era mucho más elaborado y hermoso. Al hacer esto, construyó un muro divisorio en el atrio exterior que prohibiría a los no judíos y a las mujeres acercarse demasiado a Dios. Sin duda, hizo esto para complacer a los líderes religiosos de la época. No había ningún mandamiento en las escrituras de construir tal muro divisorio, por lo que el muro de Herodes fue construido de acuerdo con preceptos de los hombres, con tradiciones de hombres, y por lo tanto, una vez más, ellos se saltaban la ley a la torera.
El resultado de la obra de Jesús, siguiente epígrafe. Jesús mismo abolió ese muro en sus enseñanzas, como leemos en Efesios 2 del 13 al 14, que dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que antes estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, que unió ambos grupos en uno y derribó la barrera del muro divisorio. Aquellos extranjeros y mujeres que antes tenían que adorar a Dios a distancia, fueron invitados a la presencia de Dios como iguales a los hombres judíos. Esto, por supuesto, escandalizó a los judíos religiosos de la época, su fanatismo religioso y su orgullo y soberbia, ¿verdad? De hecho, se vio cuando sospecharon que Pablo había hecho pasar a Trófimo, el efesio, a través de la puerta del muro divisorio en Hechos 21 al 29. Traía con su compañero y él había ido al templo allí a cumplir con lo que tenía que cumplir, y él como judío podía entrar, pero pensaron los fariseos que había metido también a un gentil con él, y montaron un tumulto ahí por eso. Esto provocó un disturbio. La acusación era infundada, pero según la ley nadie debía ser excluido. El Evangelio y la revelación de Pablo incluían a todas las etnias. Luchó duramente por el derecho de los no judíos a ser tratados como iguales. Pablo explica esto con mayor detalle en Gálatas 3. Muestra que las bendiciones de Abraham no debían ser dadas exclusivamente a sus hijos biológicos, sino que debían distribuirse a todas las familias de la tierra. Gálatas 3:14 nos lo dice. Concluye en Gálatas 3 del 27 al 29 así: porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Hay muchos que no están de acuerdo con Pablo, mientras que otros hablan de labios para afuera, pero ignoran algunas de sus enseñanzas. Estas personas necesitan arrepentirse, cambiar sus puntos de vista y su comportamiento. Dios es imparcial y juzga a las personas no por su origen étnico, sino por su fe y obediencia. Bueno, y esto es lo que teníamos para hoy. Para el próximo día que abordemos la leche de la palabra de Dios del doctor Stephen Jones, veremos la parte 3, que no le he puesto título, le pondré un título. Stephen Jones no lo ha puesto, yo se lo pongo pues para que los vídeos podamos diferenciarlos. La parte 3, vamos a ver qué página es, estamos en la 24. Y la parte 4, parte 3 y la parte 4, esa es la que veremos entonces el próximo día. Dios mediante. Lunes, Dios mediante. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, gracias a los que me han acompañado hasta el final. Bendecirles a todos en nombre del Señor Jesucristo. También encomendarlos al Padre para que tengan un fin de semana muy bendecido en todos los órdenes. Y como siempre les digo, pues pedirle también para que el Señor corra ese velo, rompa, rasgue ese velo que separa el lugar santo de Pentecostés del lugar santísimo de tabernáculos, y así puedan disfrutar de esta luz de la Shekinah, que es más nítida, más profunda, mucho más clara, que nos permite tener un discernimiento más cabal de lo que es la palabra de Dios, incluida la leche de la palabra. Bueno, pues emplazándoles hasta el lunes próximo. Hasta entonces, pásenlo bien.